Bueno, una vez más, buenos días, Dios les bendiga. El tema que tenemos hoy es el tema final de la serie Dios no mata. Se titula, como lo ven en pantalla, El mensaje del tercer ángel. Dios atormentará y matará a los que adoren a la bestia. Vamos pues a comenzar a pasar las láminas y ir leyendo las citas y analizándolas conjuntamente. Tenemos el clásico versículo donde aparece el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 hasta el 12. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cómo? Beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro. El vino está puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Encontramos entonces en este pasaje lo que está subrayado en amarillo, evidencias concretas y claras del castigo que vendrá sobre los que adoren a la bestia o adoren la imagen o tomen la señal en su frente. El vino de la ira de Dios. Y dice que está puro, o sea, sin mezcla, no está diluido con misericordia, no tiene una gota de misericordia, está puro el vino de la ira de Dios. Por tanto, esto que vamos a estudiar hoy, este castigo final, va a ser sobremanera grande en comparación con los castigos que hemos venido estudiando en toda esta serie. Este sería como que un castigo nunca antes visto, y si los anteriores nos parecieron horribles, pues esto excederá en gran medida esa condición. Bueno, en el Conflicto de los Siglos, Hermanas White advierte en la página 590 lo que tenemos allí en pantalla. Primero, nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. O sea, nadie va a experimentar estas plagas sin antes haber tenido la oportunidad de arrepentirse. Por tanto, primero viene la misericordia, luego viene el castigo de parte de Dios. Segunda cita, 611 del mismo libro, dice: los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Noten, aquí está la primera parte: misericordia. Grande en misericordia, por eso es que la gente abusa de su misericordia. Pero como dice también, el castigo vendrá. Y cita lo que tenemos allí en amarillo: Jehová se levantará como en el monte Perasim, se indignará como en el valle de Gabaón. ¿Para qué? Para hacer su obra, su extraña obra, y para ejecutar su acto, su extraño acto. ¿Cuál es la extraña obra y el extraño acto de Dios? El castigo. Para nuestro Dios, dice Elena de White, misericordioso, para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar resulta extraña. Noten, resulta extraña. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Ezequiel 33:11. El Señor es compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Sin embargo, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Jehová es lento en iras y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Textos que ya hemos leído. Uno se encuentra en Éxodo 34, 6 y 7, y el otro en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Él vindicará, dice Elena, él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse, y aquí vean lo que está en azul, interesantísimo, puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que esperan los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. Noten, leo de nuevo. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera los culpables. ¿Cómo se puede juzgar?
por la repugnancia que tiene el Señor, atención, repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. Noten, aquí está la clave. Esto es el carácter de Dios explicado en el conflicto de los siglos. El Señor tiene repugnancia para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Entonces vean cómo en la cita se nos muestra que el castigo es severo y también se evidencia que Dios le repugna, ¿no? Le repugna la palabra, le repugna hacer justicia. Es decir, le repugna castigar. Es una obra extraña. En eso es verdad, eso hay razón, eso es bíblico. Pero eso no quiere decir que no lo va a hacer. Le repugna, tarda en hacerlo, pero al final lo hace. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Conflicto de los siglos, página siguiente, de la anterior. Hablando de las 7 plagas posteriores, dice, estas plagas no serán universales. O sea, no es que van a caer todas las 7 plagas completitas en toda la tierra. No serán universales. Pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. O sea, el castigo que hablamos del diluvio, Sodoma y Gomorra, la destrucción de Jerusalén, las 10 plagas de Egipto, la muerte de las naciones cananeas. Todas estas cosas, según esta cita, y según la Biblia obviamente, todas estas cosas, todos estos castigos fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero, ya que está el pero terrible, pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Por eso, como decíamos, estos castigos serán como nunca antes han habido. Ok, vamos a hablar ahora entonces directamente de las 7 plagas. Apocalipsis 15, 1 hasta el 4. Vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles, que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, se consumaba la ira de Dios, se completaba la ira de Dios, se cumplía la ira de Dios. ¿En dónde? En las 7 plagas. O sea, en las 7 plagas tienen por objetivo completar la ira de Dios, castigar completamente a los culpables. Versículo 2. Vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. ¿Y qué hacen estos hermanos? Dice, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, aquí está punto clave, que van a cantar los 144,000, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. O sea, aquí se nos muestra, se nos evidencia que de los 144,000, los que van a salvarse, los 144,000, lo harán, y en ellos estará el claro concepto del carácter de Dios. No hablarán de Dios como solo misericordioso. Noten que están cantando acerca de la justicia de Dios. Están justificando a Dios en las plagas. O sea, están diciendo, está bien, Señor, que tú lo castigues. Ya lo vamos a ver en otros versículos de este mismo capítulo. Pero noten cómo apertura pues estas 7 plagas, dándonos a entender que los que van a cantar el cántico de los 144,000, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, están convictos, convencidos totalmente de que el castigo de Dios es justo. O sea,
conocen a un Dios que ama y también castiga. Los que no tienen este concepto no podrán ser de los 144,000, no podrán cantar este gran cántico, porque ellos al presente dudan de que estos castigos sean justos. Y en ese sentido, al dudar del castigo que Dios ha infligido y va a infligir, al dudar de eso, al cuestionar que eso es amor y decir que eso no es, que un Dios de amor no castiga, no mata, no destruye, los que piensan así se están incapacitando para ser de los 144,000. Porque no podrán cantar este cántico, no podrán decir justos y verdaderos son tus caminos cuando en su corazón piensan que eso no es muestra del amor de Dios. Eso es un detalle interesante. Ok, comienzan las plagas, las dos primeras plagas. Dice el Señor, Apocalipsis 6:1, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. El primero fue, derramó su copa sobre la tierra, vino una plaga mala y dañosa. Este es el resultado principal entre los hombres. Vino una plaga grande y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Ahí está, ¿no? La úlcera que viene sobre los que tienen el 666 en la frente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y él se convirtió en sangre como de muerto. Toda alma viviente fue muerta en el mar. Ahora bien, es en la tercera plaga donde aparece otra vez un clamor. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí, dice aquí Juan, oí al ángel de las aguas que decía, al ángel de las aguas, este es el tercer ángel, el que llevaba el castigo y la derramó sobre las aguas, sobre los ríos. ¿Qué dijo? Justo eres tú, oh Señor, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Noten que aquí el ángel nos confirma que esto es parte de la justicia de Dios. Eres justo, Señor. Eres justo que has juzgado estas cosas. ¿Por qué? Versículo 6. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Noten, pues lo merecen. De forma clara habla el ángel. El ángel no piensa que Dios no castiga. El ángel no dice que esto lo hizo el diablo. El ángel dice, Señor, eres justo. O sea, esto es justicia. Tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de justicia. Y eres justo en esto que has hecho, en el castigarlos y darles a beber agua con sangre, porque ellos lo merecen. Esto es, lo merecen. No tendrá el Señor por inocente. ¿Y por qué lo merecen? Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Acaso no hará, dice Jesús, hablando de la viuda y el juez injusto, que la viuda cada día decía, hazme justicia de mi adversario? Entonces Jesús dice, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice Jesús. Y la respuesta es, os digo que vendrá la respuesta presto, rápida. O sea, el Señor Jesús nos enseña, aquí el ángel lo confirma, de que Dios también es justo. Los versículos 7 lo resume, dice, oí a otro del altar, a otro ángel que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios, tus castigos son verdaderos y son justos. El que no entienda esto, el que no entienda que los castigos de Dios, la destrucción que Dios inflige, eso es justo, no puede ser parte de la familia celestial. Ya vimos que los 144,000 lo tienen claro. Ahora vemos a los ángeles también teniéndolo claro. Vemos a los ángeles y a los 144,000 justificar al castigo que Dios está dando. No vemos a los ángeles diciendo que este castigo no, esto lo está haciendo el diablo, porque Dios no castiga, Dios no mata. No, eso no dicen los ángeles. Siguiente lámina nos habla, resumimos las plagas, que son las que faltan, las 4 que faltan. La cuarta plaga son los hombres quemados con fuego, con el calor del sol. La quinta plaga, las tinieblas sobre el reino de la bestia. La sexta plaga, el Éufrates se seca para que prepare el camino a los reyes para la gran batalla final.
Y la séptima cae sobre el aire, que trae relámpagos, terremoto, que parte las ciudades, que traga las islas y un gran granizo que cae fuertemente sobre la tierra. Esto es, digamos, el castigo que Dios está derramando en todas estas plagas. Y como lo dice al principio, ¿verdad? Que ya lo leímos, estas plagas, este castigo, viene sobre los que tienen la marca de la bestia, que lo leemos aquí, ¿verdad? Aquí. Sobre los que adoran a la bestia, o los que adoran a su imagen, o los que toman la señal en su frente o en su mano. Es para ellos este castigo que estamos leyendo en estos versículos. No es para el pueblo de Dios, sino para estos. Bueno, estas son 7 plagas que durarán un año. Un año literal. No son universales, pero durarán un año literal. Durarán 12 meses. Durarán 365 días entre la primera y la séptima plaga. Serán cuando acabe el tiempo de gracia, es decir, cuando acabe la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Entonces serán derramadas estas plagas como castigo. No son castigos para buscar el arrepentimiento, porque ya no hay ocasión de arrepentimiento. Son castigos para hacer justicia. Justicia, como ya lo leímos en la tercera plaga, para aquellos que han derramado la sangre de los santos, la sangre de los profetas. Ahora hay otro evento que se menciona en Apocalipsis, después que se habla de las plagas postreras. También se habla acerca de el lagar. Apocalipsis 14, 17 al 20 nos habla de otra escena. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Claro, si nosotros vemos los versículos anteriores, también antes de esto hay una hoz aguda que le dice, que recibe un llamado del ángel y le dice: mete tu hoz y ciega, porque la mies de la tierra está madura. Entonces hay dos cosechas, hay una cosecha de la mies y hay una cosecha de los racimos de la tierra. Entendemos que la mies representa al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los fieles, a los que fueron fieles hasta el fin. Esa es la mies madura, porque maduró con la lluvia tardía, maduró con la persecución. Así como Jesús fue consumado o perfeccionado por aflicciones, estos también fueron perfeccionados o consumados por las angustias, por las aflicciones que fueron permitidas pasar. Entonces, cuando ya están maduros, entonces se les da la orden: mete tu hoz y ciega, o sea, ve a buscar a tu pueblo. Pero luego aparece otra siega, y esa siega no es del pueblo de Dios. Se compara esta otra siega ya no con la mies, con el trigo, sino con los racimos de uva. Versículo 19: y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Entonces aquí vemos que el otro grupo es cosechado no para salvación, no para Cristo, sino para un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar es un espacio donde se coloca la uva, como lo estamos viendo aquí, para ser pisada, ¿verdad? Y de esa forma sacarle el jugo a la uva, y que de allí se puede hacer entonces el vino. Entonces, en este contexto vemos que el trigo simboliza al pueblo remanente, fiel de Dios, y las uvas y el lagar representan a aquellos que rechazaron la salvación y que vienen entonces a ser castigados, porque dice aquí, son colocados en el lagar de la ira de Dios. O sea, van a sufrir la ira de Dios. Versículo 20: el lagar se fue hollado fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Entonces noten
que este lagar no es para salvación, sino para castigo, es la ira de Dios. Segundo, cuando son pisados sale sangre, y es tanta la cantidad de sangre que dice Juan, que se llenó hasta los frenos de los caballos, o sea, hasta la altura de la boca de los caballos, se llenó todo de sangre, de la sangre de los que fueron aplastados en la ira de Dios. Entonces aquí ya nos está hablando que no solamente viene un castigo a la generación final, sino que también viene un castigo final a todas las generaciones, que viene mucho tiempo después de las 7 plagas postreras. Bueno, en este contexto de la destrucción de las plagas, también se nos muestra otro versículo que nos hace claramente entender que si nosotros no entendemos, aceptamos y creemos que Dios, así como es amoroso, también es justo y hace justicia, y no somos participantes de gozarnos de los juicios de Dios sobre la tierra, no somos del pueblo de Dios. Dicen Apocalipsis 18, 20, 21, dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Noten, aquí se nos dice cuál debe ser nuestro sentimiento al ver la destrucción de la gran Babilonia, a ver cómo es quemada por fuego. No es de tristeza, no es de llanto, es de gozo, debe ser de gozo. Dice: alégrate sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre Babilonia quemada. Alégrate, porque eso es parte de la venganza de la causa de ustedes sobre ella. Por eso es que aquí el artista que hizo esta imagen que tenemos allí en pantalla supo hasta cierto punto captar lo que la profecía está advirtiendo. El juicio por fuego sobre Babilonia es la quema final, la destrucción por fuego sobre el Vaticano. Y cuando esto sea transmitido por todas las redes sociales, por todas las televisoras, por todo el mundo, el pueblo de Dios debe gozarse, debe alegrarse de esta destrucción divina, porque es una venganza. ¿Contra quién? Contra ese poder engañador, ese poder apóstata, que usa su influencia para beneficio de ellos mismos, para beneficio de los gobiernos y para beneficio de los grandes mercaderes de la tierra, según dice la Biblia. Las mercaderes son las grandes corporaciones. Y si Babilonia está emparentada con la farmaqueya, no duden que los mercaderes de la tierra, uno de esos mercaderes o varios de esos mercaderes, son las grandes corporaciones farmacéuticas. Dios vengará vuestra causa en ella. Toda esa cantidad de personas que están muriendo como conejillos de India por la farmaqueya de Babilonia, por la farmaqueya de los mercaderes de la tierra, por la farmaqueya de los reyes de la tierra, esa alianza tripartita entre los reyes, los mercaderes y los sacerdotes apóstatas, esa alianza será castigada con fuego. El ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino, la echó en la mar y dijo: con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca, jamás será hallada. Alégrate. Y nosotros debemos desde ya concentrar pues nuestra esperanza hacia ese momento, anticipar con los ojos de la fe este momento en el cual Dios vengará nuestra causa en ella, porque hoy día prosperan, triunfan, son vistos como los más santos, como los más ecuánimes, como los mejores, como la única religión que de verdad tiene sentido común, porque los demás somos vistos como fanáticos, como negacionistas, como irracionales, como locos de carretera, como disidentes. Y la única religión ecuánime es la Gran Babilonia, pero en aquel momento la causa será vengada, la causa de los santos, de los apóstoles y de los profetas. Bueno, otra evidencia que nos muestra el pisar del lagar de parte lo hace Cristo y no el diablo, que quien castiga con la muerte es Cristo y no el diablo, es Apocalipsis 19, 13 al 15. Hablando del verbo de Dios, de Cristo, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Noten, teñida en sangre. Su nombre es llamado el verbo de Dios.
y los ejércitos que están en el cielo le siguen, en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él los regirá con vara de hierro. Y él, noten lo que está en amarillo, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, es él quien pisa el lagar. Otro texto que lo confirma, Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos, rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es? ¿Quién es ese que viene de Edom? Edom, acuérdense que Edom es otro nombre para Esaú. Y Esaú era hermano de Jacob, que vendió la primogenitura por un plato de lentejas rojas. O sea que Edom representa a todos los cristianos que no fueron temperantes, que no aceptaron el mensaje de la reforma pro salud. Todos esos que creyeron en lugar de la reforma pro salud en la farmaqueia. Todos esos que creyeron en el vino de Babilonia. Acuérdense que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Babilonia, según hemos estudiado recientemente, hemos encontrado que no solamente Babilonia engaña con el vino de las falsas doctrinas, sino que también dice al final del capítulo 18 de Apocalipsis que en tus hechicerías fueron engañadas las naciones. Y hechicerías en el original es farmaqueia, con lo cual entendemos que Babilonia engaña con el vino de falsa doctrina y con la farmaqueia, porque Babilonia rechaza el mensaje pro salud. Y por tanto, el pueblo adventista, el pueblo remanente, en lugar de esos dos engaños de Babilonia, tiene dos grandes verdades. En las verdades doctrinales de la fe de Jesús en contraste con el vino de Babilonia, y en lugar de la farmaqueia tenemos el mensaje de la reforma pro salud. Entonces, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Quién es este que viene de esas iglesias apóstatas, de esas iglesias cristianas que rechazaron el mensaje de la verdad presente y el mensaje de la reforma pro salud? ¿Quién es ese? Versículo 3, perdón. Bueno, en el 2 le preguntan. En el 1, es que estoy enredado. En el 1, cuando le preguntan quién es este que viene de Edom, que es hermoso, y él responde, yo soy el que hablo en justicia y soy grande para salvar. Este es el que vino de Edom, de las iglesias cristianas apóstatas que rechazaron el mensaje de la verdad presente y el mensaje de la salud, se quedaron con el vino de Babilonia y con la farmaqueia de Babilonia. Entonces se hicieron culpables del castigo. Y yo fui Edom, ¿a qué? Aquí dice el versículo 2 y 3. Le preguntan en el 2, ¿por qué es rojo tu vestido? ¿Por qué tus ropas están como aquel que ha pisado el lagar? Versículo 3, porque yo pisé el lagar solo. De los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas. Entonces, ahí está la clave. ¿Quién es pisoteado como lagar, como uvas del lagar? Es Edom el que es pisoteado, porque él viene de Edom de haber pisado allí. Sigo leyendo el versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Y miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos, y los embriagué de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza. Ahí está, es el día de la venganza. Cuando Jesús pisa el lagar, lo pisa él solo. ¿Y dónde está ese lagar? ¿O quiénes son las uvas pisadas en ese lagar? Edom. Edom, que antiguamente se llamaba Esaú, que representa a los que eran hijos también de Isaac, hijo de Abraham, pero que en lugar de seguir la fe de Isaac y de Abraham, vendió esa fe, vendió esa primogenitura por un plato de lentejas, representando cómo menosprecia la salvación por la intemperancia, por no aceptar el mensaje pro salud. Entonces, bueno, ahí vemos esto, ahí vemos cómo es claramente especificado, no solamente en Apocalipsis, sino también en Isaías, que Dios
ejecuta su venganza y lo hace él de forma personal. Bueno, al final, después de los 1000 años, vemos entonces el castigo final y definitivo. El lago de fuego y azufre. Apocalipsis 19:20 nos dice: la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales habían engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, ¿cuáles dos? La bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Versículo 21. Los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves de él fueron hartas de las carnes de ellos. O sea, Jesús convocó a las aves a que se comieran la carne de los muertos en su segunda venida. Versículo 9 nos habla ahora cuando resucitan al fin de los 1000 años, y en un corto tiempo son permitidos pues que el diablo engañe a las naciones de todo el mundo, a los 4 cabos de la tierra, a Gog y Magog, que representa, como sabemos, a Rusia, que engañe a los reyes del oriente, que representa pues a China y a Japón, que engañe también a los reyes de occidente, que tiene que ver con Europa y con América, y que todos juntos allí congregados sean llevados a un lugar que se llama Armagedón, que es donde va a estar. Armagedón es un lugar en hebreo, es en Jerusalén, que en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, se le llama el Valle de Josafat. Allí todas las naciones van a ir con el objetivo de rodear el campamento de los santos, como dice el versículo 9 aquí. Subieron sobre la anchura de la tierra, circundaron el campamento de los santos. El campamento de los santos de la Nueva Jerusalén, que habrá descendido sobre el monte de los olivos, que estará allí rodeado por todos los impíos de todos los tiempos, de todas las épocas. Gog, Magog, los reyes del oriente, los reyes del occidente, todas esas naciones. Y quieren conquistar la ciudad amada, y dice el versículo 9, de Dios, directamente de Dios, descendió fuego del cielo y los devoró. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. O sea, ese fuego del cielo que devoró a todas las personas se convierte en un lago de fuego y azufre que circunda toda la tierra. En ese lago de fuego es lanzado el diablo. Ya cuando es lanzado, ya estaban la bestia y el falso profeta, que habían sido lanzados, como dice el versículo 20 del capítulo 19, que ya leímos, al principio de los 1000 años. Son atormentados día y noche. Noten el versículo 10. Son atormentados día y noche. Acuérdense lo que decía el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia, beberá del vino de la ira de Dios. Punto 1. Punto 2. Y serán atormentados. Serán atormentados día y noche. Dice, eso lo leímos ya en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10. Beberá del vino de la ira de Dios. Estas son las 7 plagas. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. O sea, aquí está hablando del lago de fuego. O sea, que el mensaje del tercer ángel nos habla en el versículo 10 de los dos castigos. El castigo de las 7 plagas postreras de la ira de Dios, y el castigo final, que es el tormento, que según Apocalipsis 20:10, que tenemos allá en pantalla, es día y noche. Y lo mismo dice aquí en el versículo 11 de Apocalipsis 14, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El tormento no será eterno. Las consecuencias, el humo sí, las consecuencias de ese castigo que se representa aquí como el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Eso lo que representa es que las consecuencias de esta destrucción por fuego serán eternas. No habrá vuelta atrás, no habrá una segunda oportunidad, no habrá resurrección. De la muerte segunda no se regresa, serán las consecuencias para siempre. Ahora, el tormento día y noche va en proporción a los pecados. Va en proporción a los pecados porque el diablo, que es la cabecilla de la rebelión, es el que va
a ser atormentado por más tiempo. Pero tampoco será eterno. Será un tiempo que Dios no ha revelado cuánto tardará, pero sí sabemos que algunos serán días y otros serán meses ese tormento. El versículo dice, y el infierno y la muerte, Apocalipsis 20:14, el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y, versículo 15, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado también en el lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre también lo presenta Malaquías capítulo 4 versículo 1. He aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Abrazar es quemar por fuego. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Miren esta cita final. Conflicto de los siglos 4:93. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado y su destrucción completa, que en un principio, o sea, al principio de la rebelión, hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios. O sea, si Dios hubiese destruido a los ángeles rebeldes en el principio, ¿cuál hubiese sido el resultado? Se hubiese atemorizado a los ángeles y se hubiese deshonrado a Dios. Por eso el Señor hizo uso de misericordia, retrasó la misericordia hasta el final, cuando ya se ve obligado a hacer el castigo. Entonces, en este momento, ¿qué dice? Todo el universo ha visto la naturaleza y los resultados del pecado. Y su destrucción completa justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice, no se levantará la aflicción segunda vez. Nahum 1:9. Noten lo que está en amarillo. Justificará entonces el amor de Dios. ¿Qué es lo que va a justificar el amor de Dios? La destrucción completa. No son palabras de John García, no son conclusiones de John García, es una cita textual de Elena de White. La destrucción completa justificará entonces el amor de Dios. Los que dicen que Dios es amor y por eso no mata, estos no conocen nada del mensaje del tercer ángel, nada del conflicto de los siglos, ni nada del mensaje de la verdad presente. Ni siquiera se han dignado a leer estas citas por sí mismos, como buenos verianos, donde claramente lo especifica. La destrucción completa justificará entonces el amor de Dios. Dios es amor. El amor se manifestará y se manifiesta en la misericordia que nos está dando el Señor, como también se manifiesta y se manifestará en su justicia, que implica quemar, destruir, castigar con la muerte a todos los soberbios, a todos los que hacen maldad, a todos los que son culpables. Y son culpables porque permanecieron culpables, y esto porque desdeñaron la oportunidad de ser perdonados, limpiados, santificados, justificados y redimidos. Entonces, mis hermanos, creo que con todo este estudio que hemos hecho en todos estos casos, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se evidencia de forma clara y categórica que Dios, es cierto, no mata por placer, no mata por gusto, no destruye porque se complace en la muerte del que muere, no castiga apresuradamente porque su misericordia es amplia, es tardo en airarse, pero seguro que a su tiempo, cuando las personas pasan un límite que el Dios ha establecido, Dios sí castiga, Dios sí destruye y Dios sí mata a los culpables. Y son culpables porque decidieron y persistieron en quedarse culpables.
Espero que esto nos ayude a conocer un poco más de la justicia y del carácter de Dios. Nos ayuda a nosotros mismos a comprendiendo estas cosas y conociendo este aspecto del carácter de Dios, entender que Dios, con Dios, a Dios, como dice el texto, ¿no? Dios no puede ser burlado. Entendiendo esto, que Dios es justo, lo reverenciemos con amor, lo reverenciemos con gozo, entendamos que la justicia también es parte del amor, nos ayude por tanto a nosotros en nuestra vida ser amorosos, pero también ser justos, ser amplios en perdonar y misericordia, ser tardos en airarnos, pero también nos ayude a que cuando sea necesario hagamos la justicia y hagamos el castigo que se merece el pecado, ya sea en nosotros mismos o en cualquier otra persona. Entonces, bueno, que el Señor nos bendiga. Vamos al aspecto de, ¿cómo se dice? De las preguntas y respuestas. Dejaremos un poco abierto la grabación por si hay salen algunas preguntas que quieran ser grabadas. Y luego cerramos la grabación. Sí, José Daniel. Qué pena por acelerarme. Muchas gracias, hermano John García, por enseñanza y dedicación a Dios, y también muchas gracias por hacer la disposición del culto de corazón hacia Dios. Tengo una pregunta. ¿Es verdad de que sale un video promocionando no solamente la ley dominical el domingo del clima, sino también es verdad que ellos dicen que ellos son personas justicieras, o es falsa? Que Dios los bendiga y las bendiga. Bueno, yo no sé si es verdad o falso. Yo mismo no he visto dicho video, no estoy al tanto de esa información. No te podría responder esa pregunta, hermano. ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, pastor. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Sí. Adelante, adelante. John, has dicho que la primera plaga hasta la séptima plaga durará un año. Sí. Necesitaría saber de dónde lo sacas. Sí, en Apocalipsis 18, yo te busco el versículo. Dice, pues, en un día cayeron todas tus plagas. Ajá. Apocalipsis 18:8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces, y aquí dice que las plagas caerán en un solo día. Y aplicando el principio que conocemos de un día por año, entonces de aquí se deduce que las plagas durarán un año, tendrán un año de duración. Eso no lo inventé yo, o sea, no es una nueva luz, es algo que leyendo el libro de Urias Smith, el comentario correspondiente a este versículo, descubrí y aprendí cosas que yo nunca había escuchado. Entonces, ahí pues entendí que las plagas tendrán un año de duración, aunque no sabemos, no hay ninguna profecía que nos diga cuándo comienzan las plagas. Solo sabemos que comenzarán cuando Jesús salga del santuario, pero una profecía de tiempo que nos diga el tanto
el día tanto, del mes tanto, del año tanto, Jesús saldrá del santuario. No tenemos esa profecía. Y que tampoco sabemos cuándo caerá la lluvia tardía, el Exacto. Espíritu Santo, que tampoco lo sabemos, que justamente sabemos que será antes de las plagas. Exacto. Muy bien, gracias. Pero pastor, dice, bueno, también he leído que Jesús cuando salga del santuario va a tardar 7 días, ¿no? En su viaje a la tierra. Entonces, y en ese tiempo van a caer las plagas. Bueno, yo no he leído esa parte donde dice Elena de White que el Señor va a tardar 7 días en venir del cielo a la tierra. Tendría que pasarme la cita y yo revisarla. Y bueno, si lo dice el Espíritu de Profecía, obvio que es cierto, ¿no? Pero yo no he leído esa cita que diga que va a tardar 7 días cuando termine el santuario o sea, cuando termine perdón, no he leído que durará 7 días desde el momento que Él deje de interceder hasta que venga a la tierra. No, esa parte no la he leído. Sí he leído la cita que dice que en nuestro ascenso al cielo, cuando Jesús venga a buscarnos, cuando vamos de aquí a la tierra hacia el cielo, durará 7 días. Eso sí lo he leído. Pero que Él va a que desde el momento que Él deja de interceder hasta que llega a la segunda venida, tarden 7 días, eso no lo he leído. Pero bueno, puede ser que sí esté en algún lado escrito, ¿no? Lo que quería que hacer es conseguir la cita. Ok, gracias. Hay una última cita que no les puse, que la recordé mientras estaba terminando, y aquí la busqué y se las puse, ¿no? Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. Serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:1. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. Entonces, bueno, aquí está la cita que corrobora que algunos, o sea, unos son destruidos en fuego en un momento. Prácticamente no sufrirán nada. Otros sufren muchos días y el diablo, que es el mayor de todos, sufrirá más tiempo conforme a sus hechos. Y que cuando termine la destrucción del diablo, habrá sido completada la penalidad de la ley. Eso era todo lo que faltaba. Otra cosita, John. Me parece haber leído que la gente que sea redimida y salvada por la sangre de Cristo y limpiada por la sangre de Cristo, nuestros pecados, nuestras iniquidades, que ya hayan sido perdonadas por Dios, tengo entendido o he leído que van a ir a Satanás, van a ir al diablo. Me parece haber leído eso. Bueno, aquí estamos leyendo algo parecido a eso, que estamos leyendo que dice que el diablo sufre, vamos a ver, habiendo sido cargado sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Entonces aquí está el punto, ¿no?
O sea, una cosa es cuando yo soy pecador y otra cosa es cuando además soy tentador. Porque el pecado que yo cometí lo pagó Cristo. O sea, el pecado que todos hemos cometido, acuérdense que lo pagó Cristo. ¿Sí? Que lo estudiamos cuando hablamos de la muerte de Jesús. Él expió mi pecado y Él cargó con mi culpa, con la mía. Pero Jesús no cargó con la culpa del diablo. Ahora, el diablo tiene doble culpa. Tiene su propio pecado, su propia rebelión, y tiene los pecados que él hizo cometer a otros. Porque él es el tentador. Acuérdense que todo pecado requiere de alguien que peca y de alguien que tienta. O sea, el diablo nos tienta. Entonces, cuando yo peco, pecan dos personas. Peco yo porque yo fui el que cometí la acción y peca el que me tentó. Esto es el diablo. Entonces el diablo sufre por, como dice aquí, los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Bueno, pastor, en ese caso vemos el mismo principio que se aplica en el sacrificio anual en el santuario, donde se le imponían las manos al macho cabrío y era llevado al desierto en expiación de los pecados del pueblo de Israel. Correcto, el macho cabrío por Azazel. Exacto, esto estaba tipificado en esa ceremonia, ¿no? Del día de expiación. Que por eso quizás, ahora que lo menciona hermana, yo lo aprovecho para completarlo, ¿no? Cuando Jesús deja de interceder en el santuario, Jesús no viene inmediatamente a la tierra. Por eso es que no tarda 7 días, por eso es que no son 7 días desde que Él deja de interceder hasta que Él viene. Sí son 7 días cuando nos recibe, cuando nos viene a buscar y nos lleva al cielo. Pero cuando Él deja de interceder, Él no viene inmediatamente a la tierra, porque Él tiene que hacer una obra todavía, que es la obra que sigue el sacerdote de colocar sus manos sobre el macho cabrío por Azazel y enviarlo al desierto. Él tiene, como también dice Elena de White, que cambiarse las vestimentas de sacerdote y colocarse vestimenta de venganza. Entonces, por eso es que no tarda 7 días desde que termina el tiempo de gracia hasta que llega a la tierra, porque Él hace algunas otras cosas más en el cielo antes de venir. No tienen que ver con redención, tienen que ver con justicia. Esas otras cosas que Él hace. Por eso es que no son 7 días cuando Él regresa. Y bueno, lo que decía la hermana Ana es correcto. Todo esto está tipificado en esa ceremonia del macho cabrío por Azazel, donde el sacerdote justo termina el interceder en el lugar santísimo, sale del lugar santísimo, sale luego del lugar santo, derrama la sangre excedente en el altar del holocausto y luego pone sus manos en el macho cabrío por Azazel. Confiesa todos los pecados que ha limpiado en el lugar santísimo sobre ese animal y luego es enviado por mano de alguien al desierto. Todo ese proceso simboliza esto, simboliza que el pecado que cometió el pueblo de Dios, porque el pecado que estaba en el lugar santísimo es el pecado que fue confesado por el pueblo de Dios. En el lugar santísimo no hay pecado de todo el mundo, no. Está el pecado solamente de los que confesaron su pecado. Bueno, ese pecado que es del pueblo de Dios que confesó, ese es que colocado sobre el diablo. Los pecados que la gente no confesó no serán colocados sobre el diablo, porque cada quien llevó su propia iniquidad. Pero en el caso de lo que va a llevar el diablo, los va a llevar no como los llevó Cristo, que ese punto es clave porque allí los evangélicos a veces tratan de confundir. Cristo llevó nuestros pecados, pero los llevó de forma expiatoria, para expiarlos, para pagar por ellos. Lucifer o Azazel lleva los pecados del pueblo de Dios no en forma expiatoria, sino en forma de penalización, o sea, de su culpa, de que son su culpa realmente.
O sea, los pecados que Cristo pagó no eran su culpa, porque Él no los cometió, ni Él nos tentó. Él los llevó a modo de pago. Pero los que va a llevar el diablo no son por expiación, no son para pagarlo, son para ser castigados, porque Él al final es el autor de toda la rebelión y es el autor de todos los pecados, porque Él es el que tienta realmente. Entonces esa pequeña diferencia nos ayuda a entender y a diferenciar, ¿no? Por qué el macho cabrío por Jehová lleva los pecados como expiación y el macho cabrío por Azazel lo lleva como penalidad. Hermano John, Sí, eh, perdón sí, dime, hermano. que le habrá esta interrupción. Es en que ya llegó la hora. ¿Me escucha? Sí, te escucho, dime. ¿Aló? Te oigo, hermano, dime. Que dice el video que ya llegó la hora de que ya le envié al WhatsApp personal. Hermano, no te veo, no te escucho bien. Creo que se entrecorta la llamada. Estabas hablando algo del WhatsApp. El video. Ah, la justicia climática. Ya, Sí, lo veré entonces. Yo lo voy a ver y te podré dar una opinión al respecto. Gracias por enviarme el video. video lo de corazón a Dios. Amén. Sí, Amén, hermano. y que de que van a hacer eso. Vale, yo lo veo y te comento. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la grabación. Y si alguien quiere luego de la grabación hacer alguna otra pregunta, habrá un tiempo. Bueno, que Dios los bendiga y que este estudio grabado haya sido de bendición para todos Así ustedes.